Saludamos a todos nuestros televidentes que se vinculan hasta ahora con su programa Salud Mental Positiva. Bienvenidos sean a un episodio más. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera, neuropsicóloga clínica, y de mi mano siempre en el set Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Carlos, te doy la bienvenida una vez más. Hola Aleja, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, encantado como siempre de estar aquí en Salud Mental Positiva. También la bienvenida a todos nuestros televidentes y bueno, contento de estar aquí como siempre de tu mano. Qué bueno, Carlos. Carlos, el día de hoy vamos a tratar un tema súper importante que nos han pedido nuestros televidentes, sobre todo aquellos que son papás de adolescentes. Es cierto, y es algo que no es solamente característico de los adolescentes, sino en general de las personas en muchas ocasiones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, recuerdo que había momentos en donde tenía que hacer algo y decía, más tardecito, más tardecito, más tardecito, y poco a poco, a veces estaba en la playa y decía, bueno, tengo que estar escribiendo, pero más tarde lo hago, más tarde lo hago. Y bueno, básicamente eso tiene un nombre que se llama procrastinación. Y es el tema justamente que vamos a trabajar el día de hoy con nuestro experto, Harry Donado. Bienvenido, Harry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes un rato. Harry es psicólogo clínico con experiencia educativa, especialista en desarrollo humano y organizacional, maestrante en psicología clínica, con conocimientos de música y filosofía, con experiencia de 18 años en el trabajo con adolescentes, psicoterapeuta bajo el enfoque cognitivo-conductual, y hablará con nosotros hoy sobre cómo manejar la procrastinación en la adolescencia. Entonces, bueno, muy contentos de tenerte aquí, Harry, y primero comenzar con ¿qué es eso de procrastinación? Bueno, la procrastinación tiende a confundirse muchas veces con flojera. Entonces yo creo que es bueno hacer como esa aclaración entre lo que es el término empleado y lo que es simplemente flojera. La flojera o ese desánimo de hacer algunas cosas puede estar por momentos, se presenta de una manera aislada o porque tenemos mucho cansancio. En el tema de la procrastinación, a diferencia de esos momentos de poca motivación que tenemos, se presenta o se genera de una manera repetitiva y hace parte de esa misma línea en que se manejan una serie de trastornos a nivel psicológico y que de alguna forma también para que se dé, digamos, la prevalencia en un término o que se le pueda acuñar un término, tiene que verse visto de manera sistemática. O sea, que yo deje de hacer las cosas, aplace las cosas y le dé tiempo a no hacer nada o a hacer cosas que no debo hacer, que no son prioritarias. Entonces es cuando podemos acuñar el término sobre la procrastinación y ahí es donde comenzamos a verlo como una problemática, que no solamente es una problemática a nivel personal individual, sino una problemática a nivel social también. Ok, o sea que no es lo mismo simplemente que mi hijo está desmotivado, no es lo mismo que tal vez está cansado, tiene muchas tareas, muchas ocupaciones, sino que es consistentemente esa actitud de ir dejando, de ir aplazando, incluso de hacer cosas que pueden ser también incluso tareas, pero que esa no quiere hacerla. Tal cual. Cuando hablamos sobre que se vuelve sistemático, hablamos sobre que se vuelve repetitivo, una actitud totalmente repetitiva. Claro. Entonces, al ser repetitivo, llega un punto en que no solamente afecta mi ejecución de las cosas, que no hago lo que debo hacer, que aplazo lo que tengo que hacer, y eso me puede afectar en muchas dimensiones de mi vida, sino que termina afectando mi entorno primario. Llámese familia, llámese grupo de amistades, llámese grupo laboral. Porque al no hacer yo lo que me corresponde, viviendo en una sociedad que se estructura con base en las dinámicas relacionales y sociales, termino afectando lo que otra persona puede hacer también. Así que es un problema que ya se vuelve a nivel social, a nivel de salud, y que puede terminar desencadenando en algún tipo de consecuencia muy negativa para cualquiera. Trasciende entonces a mi Así ámbito es. personal. Sí, Excelente. Carlos, tú decías, es normal que en los adultos veamos y en nuestros trabajos, en todos nuestros ámbitos vemos ese efecto de procrastinación. Pero hay algo que me llama
principalmente la atención y es por qué se visualiza un poco más en los adolescentes. Bueno, esa pregunta nos lleva de pronto a algo que habíamos dialogado en una oportunidad en que tuve la oportunidad de acompañar a los que me brindaron el espacio. Y tiene que ver con la actitud que adopta el adolescente ante la vida, ante algunas cosas, que es muy natural que lo adopte. Entonces nos encontramos con que hay una media en la adolescencia media, que es donde más se genera este desgano para realizar algunas actividades. Entonces tenemos momentos en que a nivel emocional, por la etapa tan difícil que se atraviesa en la adolescencia, en que se adolece, lógicamente nos sentimos desmotivados con la mayor parte de las cosas. Y uno de los, digamos, síntomas, que hace características o criterios que hacen parte de la sintomatología de los estados de ánimo tiene que ver con precisamente el desgano sobre hacer algunas cosas. Utilizo la palabra desgano no porque aparezca dentro de los criterios como desgano, sino para dar a entender sobre qué es, cómo significa. Es esa falta de ánimo y de ganas de realmente de hacer las cosas. Entonces, si combinamos o conjugamos todo lo que implica ser adolescente y tenemos digamos, el desarrollo de un hábito al no realizar las cosas, que también termina siendo cultural, entre otras cosas, valga la redundancia, vamos a obtener un porcentaje alto de lo que es la procrastinación en esta etapa de la vida, en esta etapa del desarrollo que es la adolescencia. Claro, una amiga muy cercana que tiene de su hija adolescente me decía, es que nada, le manda a hacer alguna actividad, no quiere sus tareas, nada, no ejecuta ningún tipo de actividad que le corresponde. Entonces, por eso fue ese espacio que se abrió para conversar acerca de esto, porque era tan importante visualizar este aspecto en esta etapa tan importante de nuestro desarrollo. Claro, y es que definitivamente en la adolescencia, además de que ocurren muchos cambios, en un momento también hablamos con Harry en un programa de salud mental positiva, en un episodio anterior, y veíamos justamente cómo era esa palabra adolecer, y era un cambio en donde había muchas cosas en las que probablemente no estábamos conforme, independientemente de que fuese mejor llevada por la persona o peor llevada por el niño, por sus padres y sus familias. Igual también hay un torrente, por ejemplo, fisiológico de hormonas que empiezan a activarse y que empiezan a hacer que algunas cosas parezcan más complejas de las que uno desde fuera pudiera ver. Entonces, bueno, una forma sería esa procrastinación. Pero en términos de padres de familia, ¿cómo puedo identificar que mi hijo o mi hija está teniendo estas dificultades? Bueno, en medio de la dinámica que se genera de comportamiento de cada adolescente, es muy importante que padres y madres, o sea, que el equipo parental o el equipo de personas responsables, porque hoy día tenemos muchos modelos de familia que están, digamos, llevados o viviendo de que es mi abuelo el que es responsable del adolescente. Claro. O nada más vive con la mamá, o nada más vive con el papá. De hecho, tenemos modelos de todo. Entonces, hablemos sobre las personas responsables en este caso. El responsable de ese adolescente, lo primero que debe tener claro es de qué manera logra visualizar o de qué manera logra tener una observación completa de cómo son los hábitos de ese adolescente. Entonces, si yo he tenido la oportunidad de ver crecer a un niño, a una niña, los he visto crecer y veo que desde pequeño se le inculcó mantener su cama ordenada, por ejemplo, como una especie de hábito. Lavar desde cierta edad un plato donde consumió un alimento, o ni siquiera el tema de lavarlo porque de pronto no alcanza por la edad, o lo comienzo a acostumbrar o a generar el hábito de que lo que sea que haga es, terminé algo de la mesa y llevé mi plato y lo puse en la cocina, llevé el vaso y lo puse en la cocina. Y eso viene hasta cierto punto. De pronto, de un momento a otro, cuando vienen estos cambios fuertes en la adolescencia, esos hábitos comienzan a dejarse a un lado. Y un hábito que viene desde pequeño, no es fácil dejarlo a un lado. Sin embargo, comienza a generarse. Entonces viene ese tema de no quiero hacer las cosas. Volvemos a la etapa del no querer. Okay. ¿Ya? El no. Entonces, ¿qué pasa? A lo que llegamos a ese punto, si yo veo que esos cambios no son solamente en hábitos sencillos que a mí de pronto me dan como flojera hacerlo, no le encuentro sentido a cómo hacerlo, sino que se viene
viviendo en todo, que afecta incluso el ámbito escolar. Yo venía siendo un buen estudiante y de un momento a otro comencé a tener notas bajas por irresponsabilidad, que no sea, ojo, que no sea por no entender un tema, que no sea que haya un tema cognitivo de por medio, sino que es simplemente que no realizo actividades y hay un grado de irresponsabilidad. Tenemos que comenzar a prestar atención porque muy probablemente estamos frente a un adolescente que está comenzando a procrastinar de una manera seria. Ok, y justamente, bueno, eso que tú nos cuentas nos lleva a preguntar también cómo se relaciona entonces esa actitud de procrastinar o esa conducta de procrastinar con el desarrollo académico o el desempeño académico, porque evidentemente claro, tiene que haber, o muy probablemente habrá una repercusión y qué afecta, cómo afecta ese rendimiento académico, porque sé que también trabajas en un colegio, entonces ves eso del día a día. Sí, bueno, yo soy orientador escolar en un colegio de aquí de la ciudad y pues a diario nosotros vemos cómo de una forma gradual que ha venido incrementándose alarmantemente, los adolescentes comienzan incluso a bajar su rendimiento escolar. Entonces, antes, la baja en el rendimiento escolar se debían a varias cosas, pero estaban muy marcadas dentro de la etapa del desarrollo. Uno de esos era el cambio de intereses, por ejemplo. Entonces, si yo llegué a mis 12 años, 13 años, entonces pasé mi pubertad, comienzan a interesarme las niñas, comienzan a interesarme los niños, mis gustos comienzan a desarrollarse y comienzo a prestarle más atención a esas cosas. Eso era una de las variables que influía sobre una baja en el rendimiento escolar. Pero hoy día estamos viendo que esa baja en el rendimiento escolar se da también por la irresponsabilidad que se genera por el no querer o el aplazar las responsabilidades que se tienen a nivel escolar. Y todo esto va acompañado ¿de qué? Va acompañado de que no hay una, digamos, supervisión o una generación de hábitos de parte de papá y mamá o de los responsables, como hablábamos ahorita, sobre cómo es el establecimiento de ciertas rutinas para combatir este tema, por ejemplo, de la procrastinación. Ok, bien, ya vimos las repercusiones desde el punto de vista académico y qué puede pasar, entonces empiezan a disminuir esas calificaciones, ese rendimiento y también, por supuesto, el aprendizaje, el aprovechamiento que existe de toda esa educación. Pero, ¿qué relación tiene también entonces esa procrastinación con variables de salud mental o de bienestar emocional, por ejemplo, que podrían, por supuesto, afectarse cuando se presenta esta situación? Bueno, aquí quedo yo en una, digamos, en una disyuntiva y, bueno, puede sonar un poco complejo, pero hay que verlo desde dos puntos de vista. El primero es la procrastinación como generador de situaciones emocionales o la procrastinación como consecuencia de problemas emocionales. Entonces, si nosotros tenemos claro que se pueden presentar de las dos formas, vamos a obtener o a tener la posibilidad de accionar y que podamos, digamos, darle solución a la problemática. Porque es que la procrastinación, hablando sobre ella como consecuencia de problemas emocionales, nos lleva a que trastornos del estado de ánimo como los episodios depresivos o las mismas depresiones dentro de sus diferentes presentaciones, por hablarlo de alguna forma entendible, o la misma ansiedad, o algunos trastornos que están asociados incluso con el trastorno afectivo bipolar, nos van a dar como consecuencia la no realización de algunas cosas. Uno, porque estos trastornos en particular tienen en común que uno de sus síntomas es el no querer hacer las cosas. Es la falta de motivación. Y no solamente la falta de motivación, sino que pueden tener una sintomatología física que es llevada a todo el espacio que utilizamos para dormir. Entonces, cuando tenemos este tipo de sintomatologías, vamos a obtener muy posiblemente a personas o adolescentes en este caso que van a llegar a procrastinar y puede ser como consecuencia. Ahora, si es al contrario, que tenemos la procrastinación como lo que va a generar ese tipo de posibles trastornos o de problemas de salud mental, por llamarlo no trastornos, sino problemas de salud mental, vamos a obtener que a partir de la no realización de estas actividades,
vamos a generar desde nosotros como adolescentes, y los padres y madres y los responsables deben tener muy en cuenta esto, pues la posibilidad de que al no hacer las cosas comience a generarse a nivel emocional la idea de incapacidad. Y como tenemos la idea de incapacidad, automáticamente comenzamos a sentirnos poco útiles, comenzamos a sentirnos que ya las otras personas siempre nos van a estar juzgando y comienzan a generarse estos problemas de salud mental también. Ok, de hecho entonces parecería que incluso podría ser una relación en doble vía, pero que además podría retroalimentarse, es decir, de pronto una dificultad emocional y genera como consecuencia procrastinación y que luego procrastinar básicamente generaría también una afectación o retroalimentaría ese circuito en donde la persona o este niño o adolescente se siente aún peor desde el punto de vista de la salud mental. Un círculo vicioso. ¿Se Ari, vuelve un círculo vicioso? claro. Ari, el miedo también puede ocasionar que un adolescente posponga las cosas o procrastine en ese Sí, sentido. sí. Bueno, de hecho nuestros adolescentes y nosotros como adolescentes en algún momento sentimos miedo de muchas cosas. Entonces nosotros podemos hablar sobre, yo quiero realizar un cambio en mi apariencia física, por ejemplo. Pero porque llego a la adolescencia y siento la necesidad de realizar ese cambio en mi apariencia física. Por interés, porque me gustó una niña, porque me gustó un niño. Pero siento miedo acerca de lo que a nivel social se me puede generar. Comienzo a dejar de hacer las cosas o a aplazarlo. Entonces, visto desde ese punto de vista, y como un ejemplo que puede estar secado, pero es un ejemplo solamente, visto desde ese punto de vista, por el temor al resultado, estando, digamos, en un estado de adolescencia plena, pura, dejo de hacer las cosas y se me comienza a volver un hábito, porque es que tenemos que tener muy claro que el tema de la procrastinación está asociado a un tema conductual. Al estar asociado a un tema conductual, siempre va a haber la posibilidad de generar un cambio, pero también siempre va a haber la posibilidad de que cualquier cosa que me altere en el entorno pueda provocarlo también. Entonces sí, efectivamente. Ok. Sobre esta parte en la educación me parece importante resaltar, por ejemplo, hay una historia griega de un personaje que se llama Pigmalión, que justamente da nombre a un efecto que se llama efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión tiene su origen en esa historia griega, ¿no? Es que Pigmalión era un pintor y dibuja un cuadro de Galatea, y entonces él se enamora de esa obra y todos los días sueña que es una mujer real, ¿cierto? Estilo Pinocho, ¿no? Entonces, claro, Afrodita al ver el amor la convierte en una mujer real y entonces, pues obviamente el desear o el considerar a esa escultura o esa obra de arte como una mujer real la hizo real. Y el efecto Pigmalión tiene más o menos ese sentido, es como el efecto que tiene sobre un niño, sobre una persona, en realidad, la creencia de que es alguien. Por ejemplo, si alguien o todas las personas dicen es popular, pues el niño empieza a considerarse realmente y se vuelve realmente popular y considera que es así. ¿Cómo podríamos, desde este punto de vista, yo creo que los docentes, por ejemplo, o los padres, podríamos tener una influencia sobre esa característica o ese comportamiento de procrastinar? Bueno, es, digamos, una forma muy clara de poder decir qué se genera. Porque efectivamente puede darse tanto desde lo positivo como desde lo negativo. Claro. ¿Ya? Entonces, asimismo como tenemos la posibilidad de generar, digamos, un reflejo, espectro o una expectativa lo suficientemente positiva para que se vuelva un modelo a seguir o que la persona llegue a considerarse de tal manera que pueda salir de esto, digamos que esa idea también puede volverse al inverso cuando no le salen algunas de estas cosas y que esa persona termine cayendo en la no realización de algunas cosas porque siente que le van a salir mal, porque siente que de todas maneras no va a poder, porque está como en esta idea que se genera. Anticipa el fracaso, básicamente. Exactamente, entonces ahí tenemos representación de cuadros de ansiedad también que se presentan, unas respuestas ansiosas. Entonces, ¿qué pasa?
Ante esto, los docentes, los profesores, profesoras, los profesionales de salud mental, todos los que de alguna forma están inmersos o estamos inmersos, no solamente en la parte educativa, sino en lo que el entorno primario de niños y niñas, en este caso, y adolescentes están con la problemática, podríamos decir que de alguna forma una herramienta grande que tendríamos sería la motivación hacia qué, hacia las cosas positivas que ha logrado desarrollar. E invitando al mismo tiempo a que esas cosas que no se han desarrollado puedan ir llevándose a cabo, estableciendo tiempos de respuesta cumplibles. Porque si por estar intentando, por un momento de motivación, yo pongo un tiempo que yo sé que no va a cumplir, Claro. voy a generar el efecto adverso totalmente. Va en contra justamente de eso, correcto. A mí me encanta algo que siempre hace Harry, es decir, nosotros los adolescentes. Mi papá se burlaría mucho de eso. También. Mi papá se Porque burlaría mucho de eso. Porque entonces diría que lo hago para sentirme joven, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que cuando trabajamos con adolescentes, en mi caso que estoy inmerso todo el tiempo con ellos, y estoy inmerso con ellos desde los 11 hasta los 14, 15 años, o sea que en esa etapa tan fuerte, en la institución educativa en donde laboro, que afortunadamente tenemos un equipo muy fuerte para trabajar con ellos, y de la gente que ha aprendido muchísimo, entre otras cosas. Todos ellos saben más que yo este tema, así que bueno. Digamos que me veo en la necesidad de contextualizarme a tal punto de que no se me olvide que yo también pasé por mi adolescencia. Porque es que si yo me olvido de dónde pasé, comienzo a juzgar desde mi ojo de adulto y quedan condenados. Quedan condenados porque entonces voy a juzgarlo a partir de lo que hago ahora y cómo me siento ahora y no de cómo se están sintiendo ellos. Un buen apunte para los padres, ¿no? Sí, Padres así es. también fueron, ¿no? El refrán el cura no se acuerda cuando fue sacristán. Bueno, acuérdense también que ustedes fueron adolescentes, que fuimos adolescentes en el claro, y eso me encanta, que siempre Yo lo también. aborda desde esa perspectiva. Nosotros los adolescentes, para que ustedes también recuerden que han pasado por estas etapas. Entonces, bueno, Harry, desde ese punto de vista, ¿qué podemos hacer nosotros los padres de familia para que nuestros hijos no dejen las cosas hasta el final? Hábitos, generación de hábitos. El problema con la generación de hábitos es que ni los adultos las tenemos. A nosotros se nos olvida mucho eso. O sea, yo llego a mi casa y ¿qué debo hacer cuando llegue a mi casa? Es que yo llegué cansado del trabajo. Entonces yo genero un hábito. Mi hábito es llegar cansado del trabajo, quitarme los zapatos, quitarme el pantalón, quiero descansar un rato o quiero comer. Y tengo una actividad propuesta acerca de lo que yo quiero hacer con base en el cansancio con el que vengo, que es real, que no es una mentira. Yo llego con mucho cansancio del trabajo. Eso no quiere decir que mi labor haya terminado realmente, porque cuando somos padres... Más trabajo. Más trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que de alguna forma tenemos que ser muy pendientes de lo siguiente. Como padre, como madre, como responsable de una persona en formación, de un ser humano en formación, llámese de la edad que sea, de la etapa que sea, teniendo en cuenta que hablamos sobre adolescencia principalmente, es esa generación de hábitos. Pero para generar un hábito, nosotros tenemos que ser conscientes de cuán trabajoso es generar un hábito. Si yo debo necesitar comenzar a caminar, porque así me lo ha dicho el médico, porque es un hábito saludable, porque sirve para oxigenar el cerebro, por tantas cosas, la primera persona que tiene que establecer la importancia de ese hábito soy yo. Por lo tanto, para explicarle a mi adolescente, en este caso adolescente, la importancia de la generación de hábitos es que sea el mismo adolescente quien opte o quien entienda la importancia que tiene ese hábito para sí mismo. No para que mamá no me tenga que andar recogiendo los zapatos, no para que papá no me tenga que regañar, no para que me manden a la tienda o me manden a la tienda, no para que tenga que hacer mis deberes escolares, sino en lo que representa de bienestar para mí como ser humano en formación. Primero que todo, enfatizar en eso. Segundo, hay una regla, que es la regla de los 2 minutos, que es muy utilizada por algunos profesionales a nivel conductual. Sí. Y tiene que ver con que aquello que tengo yo en mi lista de tareas a realizar, que pueda hacer en menos de 10 minutos, la regla se llama de 2 minutos, pero en menos de 10 minutos, no lo deje para quinto en las prioridades, sino que si tengo un listado de 1 a 10,
y la que tenía como séptima es algo que puedo realizar rápido, hacerlo. Entonces, si lo hago, si logro hacerlo, entonces en esa lista de prioridades, efectivamente, voy a ir recalculando, reorganizando, y aquellas que me cuesten más trabajo o que me vaya a demorar más tiempo, ir dejándolas a un punto último, lógicamente, si no es algo de urgencia, para poder tener el espacio para realizarla con calma, y así esas cosas que pude haber hecho antes, pero que iba a aplazar por aquellas en que me iba a demorar más tiempo y me iban a organizar, me iban a utilizar más energía, pude realizarlas. Cuando llegue a esa voy a poder dedicarle la energía y el tiempo que necesitan. De esa forma voy a tener éxito en la consecución. Okay. Hay que aplicarla, Carlos. Hay que aplicarla. Dos cositas puntuales. Pues bueno, creo que la primera va más en un cambio del concepto. No es tienes que hacerlo porque es tu deber, sino que tienes que hacerlo porque es importante para ti. ¿Cuál es la importancia de hacer esta actividad y qué repercusiones tendría no hacerla? Y la segunda, la regla de los 2 minutos que se convierten en 10, pero es si puedo hacer algo de eso que es corto, pues puedo ir avanzándolo para dedicarle ya al final toda la energía y toda la disposición a aquello que tarda más tiempo. Así es. Perfecto. Harry, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Esta es tu casa, eres bienvenido a seguir tratando todos estos temas que nuestros televidentes nos piden en cuanto a orientación escolar, bueno, todo lo que tú manejas, de lo que eres especialista. Carlos, nuevamente gracias también por acompañarnos en nuestro set, siempre de la mano. Gracias a ustedes por la invitación, siempre que pueda, pues asistiré. Y a ustedes, televidentes, recuerden que pueden seguir escribiéndonos en nuestras redes sociales todas las cuestiones, todas esas preguntas que ustedes quieren formular a nuestros especialistas y todos esos temas que quieren que nosotros abordemos en Salud Mental Positiva. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, SM Positiva, en las redes sociales del canal CTV Barranquilla. Recuerden vernos siempre por el canal 104 de Claro. Y bueno, a nuestra línea de WhatsApp, donde también vamos a estar muy atentos para atenderlos, el 305-449-3758. Ahí nos vemos. Un abracito para todos.